piensan que hay diferencias entre un personaje masculino y femenino, o que sí o sí tienen que estar hechos de forma distinta, o que se va a notar demasiado si un protagonista tiene que ser de un determinado género o no? En el video anterior estuvimos analizando los personajes femeninos de To Be Hero X un poco por encima, como para ver qué cosas hicieron que no funcionen tan bien sus historias como las del resto de los personajes. Así que hoy les traigo un video especial donde vamos a estar viendo las dimensiones que pueden tener los personajes. Vamos a hacer como una especie de repasito rápido o resumen de algunas ideas, de algunas teorías que hablan acerca de cómo es un personaje que está bien escrito en contra de uno que, bueno, está mal escrito, o que le falta algo a su escritura, o que no es convincente del todo como personaje, ¿sí? Yo espero que después de este video nos va a quedar un poco más claro qué fue exactamente lo que pasó en To Be Hero X y por qué se sintieron tan raros esos arcos de personaje, ¿ok? Para hacer esto me voy a valer de la ayuda de mi amigo Araki, ¿sí? Vamos a pegar un repasito a este libro, a este maravilloso libro, El arte de hacer manga. Es un libro que yo lo comenté en este canal, ya estuvimos hablando del tema. Si quieren pueden ir a ver esos videos, sí, ya fue hace como 2 o 3 años más o menos, hace 2 mudanzas atrás. Pero hoy me voy a enfocar más en la parte de los personajes, específicamente hablando de personajes y profundizando, que quizás en esos videos lo pasé un poco por encima porque quería hablar de todo un poco, y ahora vamos a poner el foco en lo que sería una buena caracterización de personaje, más que cómo crearlos. Este video va a estar enfocado en cómo detectarlos, cómo detectar personajes planos o unidimensionales que no están del todo bien resueltos. Así que bueno, vamos a ello, pero antes les recuerdo que pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Ahí abajo está el botón de suscribirse. También dejar un like o algún comentario porque eso me ayuda muchísimo para el algoritmo. Y bueno, sin más, vamos a darle. Por cierto, ¿quién es Araki? Por si alguno vive debajo de una piedra o no sabe exactamente. Bueno, es el creador de JoJo's Bizarre Adventure, y él no solamente escribió toda esa historia, bueno, es mangaka, así que la escribió y la dibujó, sino que además hizo un libro de teoría hablando acerca de cómo es una historia bien escrita, qué cosas se tienen que tener en cuenta, y él tomó referencias de otros mangakas, incluso del cine, o sea, hablando de historias en cualquier formato en general. Así que yo pienso que es un libro muy útil, sobre todo si a ustedes les interesa aprender a escribir o crear historias, o quieren ser más críticos con lo que ven y tratar de entender qué les gusta y qué no, y de ser capaces de justificar por qué algo no les gusta, porque intuitivamente muchas veces podemos sentir que algo no nos termina de convencer del todo, pero no sabemos exactamente qué fue lo que no nos gustó, o lo que nos pareció que le faltó algo, o que debería estar hecho de otra forma. Entonces, cuando aprendemos teoría, somos capaces de ver un poco más allá a través de esas capas y entender en profundidad qué es lo que estamos viendo y por qué nos gusta o por qué no. Bueno, y si habrá gente que diga, no, pero es que no sabes nada, no tenés ni idea, porque estás diciendo lo mismo que dijo fulano, no sé qué. Bueno, a ver, a veces podemos tener opiniones similares porque estamos viendo la misma obra y es probable que podamos detectar los mismos problemas o hacer un análisis que pueda parecer similar, y con esto refuerzo la idea de que son necesarias herramientas para poder observar y para poder hacer nuestro propio análisis. Si no, siempre vamos a ser como un autómata que va repitiendo opiniones de otros sin saber si realmente coincidimos con eso o no. Y, o sea, yo no les pido que estén de acuerdo con lo que yo pienso, sino que voy a darles algunas herramientas para que ustedes puedan ver de forma crítica, y bueno, y ahí después piensen si sí están de acuerdo conmigo o si les parece que no. Porque también puede pasar, porque nuestra subjetividad siempre entra en juego y a algunos les van a gustar más unas cosas y otros no. ¿Por qué los personajes? Porque de los 4 fundamentos que hay para crear historias, es decir, personajes, la historia en sí, la ambientación y el tema de la historia, los personajes se encuentran por encima de los demás, son lo más importante. A tal punto que si tenés buenos personajes en el momento y lugar adecuado, tu historia es prácticamente invencible. Incluso si lo llevamos al extremo, se podría decir que no importa tanto la historia o la ambientación mientras que tengas buenos personajes. Tener personajes sólidos es súper importante para que una historia tenga éxito. ¿Qué es lo más importante para un personaje? Es su motivación. ¿Qué quiere conseguir el personaje? Si no se pueden transmitir sus intenciones a través de las acciones que hace, va a ser un personaje incompleto. Es fundamental
poder mostrar por qué el personaje es como es, ¿ok? ¿Qué es lo que hay detrás de su forma de actuar? Si dejas que sus motivaciones sean vagas o poco claras, a la audiencia le va a costar más empatizar con él. En este punto Araki pone como ejemplo a Goku, ¿ok? Que su motivación principal sería volverse cada vez más fuerte, y eso hace que muchos podamos empatizar con él, porque quien no tuvo en algún momento ese sueño de ser el más fuerte o de ser el mejor en algo, y entonces eso hace que empaticemos con la motivación del personaje. Muchos dirían que al crear personajes parece que lo más natural sea empezar por la personalidad, pero es importante mostrarle a la audiencia qué es lo que los lleva a protagonizar esta historia y hacerlo cuanto antes, y no dejarlo para el final, no decir, bueno, pero ya vas a ver por qué es un héroe, ya vas a ver por qué hace tal cosa, por qué se involucra. No. Hay que dejar claro de entrada por qué es el protagonista de la historia. Si el personaje de la nada empieza a actuar como un héroe sin que nadie sepa por qué, la audiencia va a preguntarse qué carajo está pasando y no les va a interesar su historia. Tiene que haber siempre un motivo real con el que podamos conectar, ¿ok? Que esto quizás sería un poco lo que le faltó a Queen. ¿Qué sería una buena motivación? Es algo que tiene que despertar el interés y a la vez generar empatía en la audiencia. Una buena motivación hará que la gente se pregunte constantemente ¿qué va a hacer el personaje a continuación o frente a las situaciones que le toca vivir? Y van a querer seguir adelante con la historia. Las motivaciones generalmente suelen estar relacionadas con valores. La audiencia suele empatizar más con lo que creen que es lo correcto, moralmente hablando, y rechazan a los que actúan de manera inmoral. Por eso en el caso de Light Yagami de Death Note, por ejemplo, que es un asesino que mata sin piedad aunque se trate de criminales, requiere muchísima destreza del autor para que le guste a la gente. Tiene que estar muy bien pensado y muy bien planteado. Por ahí, si nos vamos al universo de To Be Hero X, tenemos el caso de Is-Soul, ¿sí? Donde al ver cómo llega a ese punto donde él se corrompe, entendemos de dónde viene, y bueno, hay muchísima gente que conecta con ese personaje de una manera increíble. Es así como Is-Soul, o sea, Yang Chen es todo, es el mejor personaje de la serie. Y habrá gente que no. Y habrá gente que le cueste un poco más incluso. La otra cara de la moneda de este tipo de personajes son los personajes virtuosos. Personajes perfectos, que pueden llegar a verse como poco creíbles, inverosímiles y por lo tanto poco atractivos para el público. Y yo pondría acá el caso de Xian y de Queen, porque es por ahí como una idea que se tiene de un poco idealizar a las mujeres. No estoy diciendo que sea esto específicamente lo que pasó en To Be Hero X, sino que quizás el proceso creativo que tuvo el director, bueno, quién sabe por dónde fue, ¿sí? No podemos hacer adivinación y ver qué fue lo que pasó realmente, porque no estamos en sus zapatos, pero sí que el resultado final se siente como si estuvieran demasiado idealizados, ¿ok? No sé si por el hecho de ser personajes femeninos o por qué, pero como si la naturaleza de esos personajes fuera muy perfecta, no cometen errores, nacieron superando las expectativas, o sea, siendo sobresalientes, mientras que a su lado Ling Ling y Yang Chen son personajes con los que podemos conectar porque los sentimos humanos, reales y con debilidades y con miedo y frustración. Xian y Queen se sienten demasiado perfectas para ser reales, o sea, en ningún momento las ves enojadas, puteando, teniendo un ataque de miedo o de ira o como algo que te haga conectar más con ellas, que les vaya mal en algo. No, una es una prodigio y la otra es una chica que tiene suerte, por más que esa sea su maldición, también es una bendición para ella y es algo que la hace sobresalir, ¿ok? Nadie en la vida real tiene la suerte que tiene Xian desde que era chiquita. Entonces, claro, ahí nos cuesta más sentirlas como mujeres reales. Para evitar esto, se sugiere que los protagonistas tengan debilidades, que tengan defectos o deseos que los hagan más humanos, que los hagan más cercanos a nosotros. Bueno, en el caso de los valores, la valentía, por ejemplo, la valentía es lo que más empatía despierta. Cuando los personajes se enfrentan a los obstáculos con valor, con valentía, es cuando la audiencia responde con más emoción y empatía, ¿sí? Cuando toman acción, cuando se deciden hacer algo, cuando van a enfrentar su destino. Por ejemplo, Araki en este libro plantea cuando el héroe tiene que hacer una elección entre salvar a un nene o a su amigo. Ahí hay un dilema y son este tipo de situaciones las que le dan al protagonista la oportunidad de que demuestre su valentía. Los deseos básicos de las personas también pueden ser motivaciones. En realidad casi todas las motivaciones derivan de los deseos más básicos de los seres humanos. Y para contar con la simpatía de la audiencia es
necesario que tengan motivaciones comprensibles que se ajusten a los valores del público. Por ejemplo, si la motivación de alguien es hacerse rico, hay que presentarlo de tal manera que no parezca solamente una persona avariciosa, sino que quiere juntar dinero para salvar a alguien. O en el caso de la venganza puede funcionar si se está enfrentando a alguien malvado, que queda por fuera de la ley y parece que puede hacer lo que sea quedando impune. En ese caso también el público empatiza bastante con la venganza de un personaje. También menciona el caso de la infidelidad, cuando no es que el personaje lo hace porque quiere, sino que hay como varios motivos que lo llevan a hacerlo, y sí, es más complejo, pero en sí nos atrapa a ver conflictos realistas. Y es por eso que las historias que están bien planteadas nos atrapan tanto. Acá otro punto importante que hay que señalar respecto a los héroes, sobre todo, o los protagonistas que son héroes, es que siempre luchan solos. Araki en este libro no habla solamente de que el protagonista tiene que ser íntegro y un héroe, sino que lo define como héroe es la soledad. Cuando el héroe se enfrenta al problema final, sí, al dilema definitivo, tiene que ser él y nadie más el que resuelva la situación, o sea, él por sus propios medios. Lo que básicamente quiere decir que tiene que hacerlo en soledad. Y él dice que los mejores héroes son como Jesucristo. Puede que algunos lo admiren, pero nunca actúan por interés propio y están dispuestos a morir en la más absoluta soledad y miseria si es para mantenerse fieles a sí mismos. Así es como debería ser un verdadero héroe. Algo que creo que nos trajo hasta acá, sí, es la cuestión de las diferencias entre los personajes varones y mujeres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que hay diferencias entre un personaje masculino y femenino, o que sí o sí tienen que estar hechos de forma distinta, o que se va a notar demasiado si un protagonista tiene que ser de un determinado género o no? Bueno, lo que dice Araki es que hoy en día los personajes femeninos y masculinos lo único que se diferencian es en aspectos superficiales. En realidad no hay grandes diferencias, más allá de algunos aspectos como la ropa o el maquillaje. Y es interesante que haga esta acotación porque a veces parece que se le quisiera adjudicar o imponer ciertos roles a determinados personajes, y no necesariamente tiene que ser así. Quiero decir, si uno quiere ser un protagonista que sea genial y sea muy cool y tenga sus momentos de acción, o sea especialista en algo, o sea, tranquilamente puede ser femenino o masculino. Quiero decir, no hay impedimentos, excepto que los temas de la historia requieran. Por ejemplo, si se va a contar algo basado en hechos reales, o si se quiere tocar una problemática ligada a alguno de los géneros, quizás ahí sí habría que tener un poco más de detalle, ¿no? Pero en una historia así estilo shonen, digamos, de superhéroes, no creo que sea tan importante esa diferenciación. Y esto, recuérdenlo, guarden esto, recuérdenlo porque va a ser importante más adelante. Si bien estamos hablando exclusivamente de personajes, acá quiero mencionarles un tema que tiene que ver con la trama de la historia, y es con cómo se desarrolla un personaje. Algo que nunca habría que hacer es darle un comienzo feliz a ese protagonista, seguido de una caída para después volver a subir, algo que se grafica así, de esta forma, ¿ok? Estamos viendo acá, ¿ven? Comienzo feliz seguido de una caída para volver a subir. Esto en la vida real está bien, suele ser así la vida, ¿no? Suele ser de muchas formas la vida, pero claro, hacer esto con un personaje, díganme si no les recuerda algún personaje de Chubihiro X, si están pensando en alguien en este momento, aunque sea muy difícil ir construyendo una historia que vaya siempre en sentido positivo, es decir, que el personaje vaya aprendiendo o vaya creciendo, y a veces puede estar la tentación de que el protagonista sufra algún revés, aunque sea solamente una vez, pero esto va a llevar la historia en un sentido negativo. Sería mejor empezar desde abajo y que todo vaya yendo hacia arriba. Obviamente que estamos hablando de shonen y de superhéroes, pero nadie quiere ver al protagonista dar un paso atrás. Por ejemplo, bueno, en el caso de Queen vemos esto, como que ella es imparable, 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 va más, a más, a más, a más, y de repente tiene su gran revés, y ahí es donde vuelve hacia abajo, donde vuelve hacia esto, y decimos, uy, bueno, y ahora, y como que uno se puede anticipar que ella de alguna forma lo va a superar, o que va a aprender algo de eso, o bueno, no sé, todavía no hemos visto los resultados de eso. Quiero decir, es como un arco que está medio a la mitad, ¿no? O como que todavía no terminó de desarrollarse del todo ella como personaje. Pero claro, esto de un comienzo en un nivel y después bajar y después volver a nivel 0, es decir, volver a estar bien, suponiendo que ella se logre recuperar o que logre, no sé, alcanzar un puesto, es que ya a esta altura no se entiende muy bien si ella sigue teniendo la misma motivación. Así que bueno, nos pueden surgir muchas preguntas, pero a lo que voy es que da la sensación como que no estás contando ninguna historia, como que no estás contando nada. Habrá que ver cómo lo manejan en el donghua y qué pasa después, obvio. Hasta que no haya un punto final, hasta que no haya un último episodio, siempre vamos a estar acá teorizando y analizando lo que ya vimos y dando una opinión
limitada de lo que ya vimos. Pero bueno, cuando llegue el último capítulo, ahí sí nos vamos a poder sentar a la mesa con propiedad y decir, a mí me pareció que estuvo bien o a mí me pareció que fue una mierda. Yo soy consciente de eso también. Estamos en una historia que va en curso todavía. Bueno, algo que decía Robert McKee, no lo tengo en físico el libro de Robert McKee, sí, pero está aquí entre nosotros en este momento, es que cuando una persona con talento escribe mal, lo suele hacer por uno de los siguientes motivos. O está obcecada con una idea que quiere demostrar, o le embarga una emoción que quiere expresar. Si una persona con talento escribe bien, suele ser por el deseo de llegar a su público. Y esta frase para mí tiene sentido. ¿Se acuerdan lo que les dije antes cuando hablábamos de los personajes femeninos? Yo siento que quizás por ahí lo que Javelin quiso hacer fue esto, fue estar obcecado con una idea que debe demostrar, es decir, que las mujeres también pueden ser heroínas, que pueden ser grandes heroínas, tratar de demostrar que puede haber personajes femeninos poderosos, quizás como que él quizás se dejó cegar por esa necesidad de demostrar, de tener que mostrar que él tiene personajes femeninos que están súper geniales. Y bueno, esto es un pequeño adelantito por ahí, pero en la última entrevista que hizo Javelin, que ya lo vamos a tener pronto en el canal, ¿sí? Ya va a estar pronto disponible, dice que no le dio tanto tiempo de desarrollo a Queen en su capítulo porque quería meter la pelea y quería que la vieran peleando y que eso era muy importante para él. Entonces, a lo mejor él, sin malas intenciones, ok, pero tratando de mostrar, wow, miren, personajes femeninos geniales. Quizás esa idea se terminó comiendo a sus personajes. O la trama se terminó comiendo a sus personajes también. Esto es una hipótesis mía, pero bueno, como les digo, es en base a lo que todos vimos y a las cosas que estudié relacionadas con el tema. Ahora, ¿cuáles serían en sí los personajes unidimensionales? ¿Y cómo saber si tú eres uno de ellos? Bueno, no, quién sabe. ¿Y cómo detectarlos? Bueno, acá les traigo otro autor que tampoco tengo el libro físico, necesito más libros. El señor E.M. Forster, un reconocido escritor y además crítico, porque hizo varios ensayos y habló bastante de teoría y de cosas que él piensa acerca de la buena escritura y demás. Tiene un libro que se llama Aspectos de la novela, donde él define a los personajes planos o unidimensionales como aquellos construidos alrededor de una sola idea o cualidad. Acá nos podemos agarrar un poquito de los pelos con esos videos o esos canales que sí, yo vi algunos en YouTube que por ahí andan diciendo personaje plano es cuando el personaje es un estereotipo, cuando el personaje es un secundario, cuando solamente aparece para interactuar con el protagonista, pero está de fondo y no sabemos nada de él. Y no necesariamente tiene que ser un personaje que aparece poco, o que se ve poco, o que es un estereotipo, porque puede no ser un estereotipo y ser un personaje plano igual. Hay que tener cuidado con esto, porque un personaje plano, ¿qué es un personaje plano? A diferencia de los personajes redondos, que tienen una naturaleza multifacética, incluso poseyendo una gran variedad de rasgos, incluidos los contradictorios, que en conjunto le dan como esa sensación de ser reales o similares a la vida, a las personas reales. Los personajes planos están construidos alrededor de una sola idea o de una cualidad, y no lo saquen mucho de ahí porque si no ya pierde sentido el personaje. Y no voy a dar nombres, a esta altura del video ya no quiero mencionar más a ese personaje, pero creo que todos sabemos de quién estamos hablando. Para que quede un poco más claro, sí, yo tengo este cuadrito. El personaje plano tiene una complejidad simple, es predecible, fácilmente resumible, o sea, en una oración me podés decir cómo es el personaje, mientras que el personaje redondo es complejo, psicológicamente profundo, multifacético. El personaje plano no suele tener desarrollo o un crecimiento significativo, mientras que el personaje redondo sí. A su vez, el personaje plano es el que casi nunca sorprende con las cosas que hace, como que es bastante predecible en general, mientras que el personaje redondo nos va a dejar así, nos va a sorprender pero de forma convincente, que uno no se lo veía venir y de repente lo ves hacer eso y decís, ¿qué? No puede ser, pero tiene sentido. En cuanto a la función narrativa, el personaje plano suelen ser más personajes secundarios o estar como soporte de la trama, o sea, tiene más que ver con, no tanto con los protagonistas, ¿ok? No se esperaría que un protagonista sea un personaje plano, salvo que estemos hablando de una obra experimental o de una cosa así posmoderna, pero bueno, en general esperamos
que los protagonistas sean personajes redondos, los que impulsan la trama principal, le dan profundidad temática, realismo psicológico. En definitiva, no siempre es malo que haya personajes planos. De hecho, estos grandes guionistas que estuvimos mencionando en el video señalan que en casi toda obra va a haber personajes así, ya sea porque son secundarios o porque son funcionales a la trama. Y por ahí hay alguna historia donde lo más importante sea la historia o los temas o la ambientación y como que el personaje queda más en un segundo plano, entonces está bien. Pero sí que se recomienda que los protagonistas sean personajes redondos, construidos con tal complejidad y a la vez verosimilitud, que nos parezcan reales, nos interesen y nos preocupe saber qué les va a pasar. Y yo pensaba que quizás por el gran elenco que tiene Chubihiro X, con tantos personajes, habrá algunos que sobresalgan más que otros. Pero sin duda esperamos que todos ellos tengan un tratamiento de protagonistas, ¿no? O sea, de sus propios arcos. Porque es así como nos lo presenta la historia. En los primeros capítulos nos hace esa promesa, que vamos a ver a cada uno de los 10 héroes y su historia. Incluso tienen sus trailers, todo. O sea, no es que me lo estoy inventando de la nada, espero que todos sean protagonistas, sino que ya vamos con la premisa de que, bueno, de que están estos 10 héroes y vamos a ver la historia de cada uno. Y cada uno es protagonista de su propia historia. El hecho de que no todos estén tratados como protagonistas de una manera correcta, digamos, es lo que nos hace sentir una especie de traición a esa promesa. Y esto siempre va a ser negativo para el guión de una historia. El espectador siente que se rompe su contrato de ficción. Y salvo que sea porque, no sé, la obra esté experimentando o por alguna razón así, va a ser más difícil que pueda seguir tomándosela en serio o incluso que tenga ganas de seguirla hasta el final. No sé qué piensan ustedes sobre esto, pero bueno, quería traerles un poco la mirada de estos autores para que pensemos entre todos. A ver, no siempre es algo malo que haya un personaje plano. Si tienen cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, esa es un poco mi mirada acerca de lo que vimos hasta ahora en Chubihiro X. No me explayé tanto en el video anterior, pero sí que quería comentar un poco estas teorías porque siento que es algo que muchas veces nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que estamos viendo y por qué resonamos más con una cosa y no con otra, o hay cosas que nos parecen que están como un poco fuera de lugar. Así que gracias Araki, gracias a ustedes por quedarse hasta el final del video y nos vamos a estar viendo la próxima. Que anden súper bien. Bye.